Vamos directamente con la primera entrevista de la tarde de hoy. Vamos a hablar de gases y hemos invitado, lógicamente, a un médico ya habitual de esta casa, el doctor Antonio Linares, médico especialista en digestivo. Buenas tardes, don Antonio. Buenas tardes, Alan. Bienvenido, un día más. Muchas gracias. Los gases. ¿Qué puedes decir de los gases, conocido vulgarmente como gases por toda la gente? ¿Qué son realmente? Bueno, es que no es tan sencillo como parece. Claro. Es esa sensación de ocupación, de malestar en el abdomen, de que nos tenemos que aflojar muchas veces el cinturón, que esa sensación a veces de que ni siquiera podemos respirar bien. Sí. Básicamente es eso, ¿no? Pero realmente, ¿qué es lo que produce la aparición de estos gases? Esta sensación. Claro, porque tenemos... Sí. Bueno, todos tenemos gases. Sí, claro. ¿Por qué? Pues tenemos gases porque tenemos 1.000 billones de bacterias en nuestro intestino. Bien. Tenemos 10 veces más bacterias que células en nuestro organismo. Bien. Y esas bacterias se alimentan de parte de los alimentos que consumimos. Bien. Y se alimentan en ausencia de oxígeno, y en ese proceso se desprende gas, fundamentalmente hidrógeno y metano, pero otros gases. Por tanto, todas las personas producimos gas. La cuestión es porque a algunas no les molesta en absoluto tener gas y a otras sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre, ¿no? Pues básicamente existen dos factores. ¿Cuáles son? Uno, lo que se llama la sensibilidad visceral, la sensibilidad que tienen algunas personas para captar incluso una cantidad normal de aire, que a ellas les molesta. Sí. Eso por una parte, eso por una parte. Por lo tanto, intervienen las emociones, interviene el estrés, interviene la ansiedad. Bien. Todo eso hace que nuestro cerebro sea más sensible a pequeños cambios que en condiciones normales no percibiría. Eso por una parte. Y por otro, que es un hallazgo relativamente reciente y que debemos a un español, al doctor Azpiroz de la Vall d'Hebron, que en muchos casos a lo largo del día el diafragma va descendiendo y se crea un conflicto de espacio, porque en un cilindro, si se empuja desde arriba, va aumentando la cintura y entonces el diafragma comprime el abdomen, aunque el paciente tiene la sensación inversa. A veces tiene la sensación de que es los gases lo que les están comprimiendo el diafragma y le impide respirar. Realmente no puede respirar porque tiene los pulmones tan llenos de gas por el descenso del diafragma que le impide muchas veces coger más aire. ¿Dónde se forman esos gases realmente? En el colon. Los gases se forman porque en el colon tenemos el 95% de las bacterias de nuestro organismo. Bien. Y es ahí donde se forman los gases. Hay que hacer un tipo de diagnóstico diferencial, porque a lo mejor esa sensación, ese malestar, esas molestias, esas náuseas, ¿hay que hacer un diagnóstico diferencial con otras alteraciones? Desde luego, porque hay enfermedades como la enfermedad celíaca, la intolerancia a la lactosa, que hay que descartarlas, porque producen también esa sintomatología, aquellas enfermedades donde no se digieren bien los alimentos por insuficiencia pancreática y demás, ¿no? Pero en general, los gases son un problema benigno. Altera mucho la calidad de vida, pero lo primero, lo más importante para el paciente es que probablemente no le podemos curar, no le podemos resolver el problema, pero es un problema benigno que no siempre molesta por igual, que a veces en situaciones de más estrés le molesta más, ¿no? Y la cuestión es, ¿qué podemos cambiar? ¿Qué podemos hacer para aliviarle? Para aliviarle, dices tú que el tratamiento es muy difícil. Es difícil porque no podemos cambiar nuestras propias bacterias. No, está claro. Teóricamente están los probióticos, pero los probióticos están en mantillas. Hay mucha publicidad y son útiles, son inofensivos, pero son todavía poco eficaces, ¿no? Podemos manipular la dieta. Ahora está de moda los alimentos con hidratos de carbono que producen menos fermentación, los alimentos bajos en FODMAPs. Y se los recomendamos casi a todos los pacientes con gas, pero tienen una limitación que supone renunciar a muchas cosas que saben, que son muy ricas, ¿no? Y eso por una parte, ¿no? Por otra parte, ¿no? Luego, controlar las emociones. Eso lo has dicho al principio, el estrés, las emociones pueden llegar a provocar ese malestar relacionado con los gases. Desde luego, es un factor que influye mucho. O sea, con un contenido de gas similar, una persona con ansiedad va a percibir y le va a molestar más esa cantidad de gas que a otra, ¿no? Lo que pasa es que eso no es fácil, porque muchas veces nuestras emociones van con nosotros, son un rasgo de nuestra personalidad, nuestra sensibilidad visceral, aunque es aprendida, aunque es adquirida, es muy difícil de cambiar. Y
ahora lo que está tan de moda, sí. y es que ahora, desde hace unos años, se puede manipular el diafragma, se puede aprender a relajar el diafragma, bien, los músculos intercostales, a contraer el abdomen, para elevar el diafragma, y recuperar espacio en el abdomen. Eso me suena a hipopresivos. Eso es. Y eso también es muy útil. Bien. Eso es muy útil. Lo que ocurre es que solo eso, sin controlar las emociones, bien, y controlar la dieta, lo ideal es trabajar en los 3 factores, bien, y sobre todo tranquilizar al paciente. Pues hay que hacerle una ecografía, hay que hacerle unas pruebas de laboratorio, sí, para descartar la celíaca, la intolerancia a la lactosa, que, sí, afecta al 10% sí, de la población europea, en fin, descartar un tumor de ovario, sí, vamos, también, descartar, claro, un problema grave, ¿no? Acabas de decir una cosa, ¿es más frecuente en hombres o mujeres? A mí me da la impresión de que no es frecuente en mujeres. Desde luego. Vale. Es mucho más frecuente en mujeres que en varones. Bien. Por lo tanto, hipopresivos, dieta, control emocional, con esas 3 frentes, digamos, claro, de ataque, es la mejor manera de poder reducir las molestias. Y luego recurrimos a probióticos, recurrimos, bien, a simeticonas, a carbón activado, pero todo eso, lamentablemente, sirve, pero probablemente no mucho más que el efecto placebo. O sea, sirve en la medida que el paciente empatiza con el médico, bien, confía en él, sí, y cuando confía en que algo resulta útil, pues bueno, afortunadamente, como es un problema benigno, y todo aquello que pueda resultar útil, muchas veces cuando el paciente no mejora con, sí, un tratamiento, le utilizamos otros recursos, sí, para ir mejorando su calidad de vida. O sea, lo importante es el core, ¿no? Bueno, los hipopresivos, el core, la musculatura, claro, porque reforzamos solamente el diafragma, cuando dices, sino también el suelo pélvico. O sea, realmente los hipopresivos son una solución que hemos visto durante muchos años. Es una solución nueva, pero es que hasta hace poco se creía que eso no era manipulable. Sí. Que no era manipulable a nivel consciente y con bien, técnicas, bien, por el fisioterapeuta, y es posible. O sea, el consejo realmente es fiarse de lo que te dice el médico, ese cambio dietético, ese control de emociones, esos ejercicios hipopresivos son la mejor manera, claro, de enfrentarse, claro, a los gases. Dependiendo de las características del paciente. Claro. A un paciente de 80 años no le puedes recomendar lo mismo que a una persona de 25 años. Está claro. Es obvio, ¿no? Pero bueno, lo que estamos viendo, gracias a ti, querido Antonio, que los gases tienen solución, o por lo menos hay manera de controlar y de mejorar muchísimo esas molestias que causan los gases. Eso es. Y yo creo que la gente, los espectadores, quedan muy tranquilos. Comentar simplemente un mito, es que le duele la barriga por los gases. Los gases no producen dolor, producen malestar. Vale. Lo que ocurre es que los gases forman parte del intestino irritable, claro, que es un síndrome con gas, con dolor abdominal, sí, por mecanismos, sí, por espasmos, y con cambios en la evacuación, con estreñimiento, diarrea o ambas cosas. Vale, por lo tanto, el diagnóstico diferencial es fundamental para poder enfrentarnos a esos gases con esas, claro, 3 frentes, claro, y 3 armas. Y crear tranquilidad en el paciente. Perfecto. Pues querido doctor Antonio Linares, médico especialista en digestivo, está claro que controlas mucho el tema y que has tratado a mucha gente con ese problema, porque nos transmite eso, tranquilidad, sobre todo confiar en el médico y en esas pautas terapéuticas, esos 3 frentes para poder enfrentarse a esas molestias. Eso es. Querido Antonio, muchas gracias. Gracias. Y espero volver a tenerte aquí. Gracias, Antonio.